Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Piscis. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Bueno, te invito a que si quieres ganar una lectura general, puedes ver el video completo y así conocer los requisitos para participar. También te cuento que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que tú desees a las cartas. Y si tú deseas una de estas, en nuestro primer comentario están los datos de contacto, que son solo para lecturas de pago. Recuerden que al vernos apoyan nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte, mi querido Piscis, que el día de hoy tengo una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigido. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. ¿Ok? Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que tú mismo puedas consultarlo. Recuerda que siempre es bueno escuchar este y tu ascendente para que la lectura sea completa. Vamos a ver primero un mensaje general, Piscis, de parte de todos los angelitos, para todos y cada uno de ustedes. Si tienes una petición de oración, puedes colocarla en los comentarios si deseas que oremos por algo en específico. Y bueno, luego de pasar del mensaje general de los ángeles, pasamos al amor y luego a la economía. Me dice, un shot de energía llega a ti que estabas ahí como apagado, a ti que estabas ahí como dormido, que parecía que no ibas a poder con las cosas de la vida, pues un shot de energía llega como toda esta situación bonita en la cual te vas a sentir refrescado, te vas a sentir descansado, descansada, como que las cosas por fin empiezan a fluir en el horizonte, así que ánimo. Y si tú crees que el universo te va a recargar esas pilitas por allá en tu corazón, en tu cuerpo, y va a traer sanación, escribe hecho está en los comentarios. Tu segundo mensaje te dice esclarecerás el enigma. Aquí hay algo que por fin vas a entender por qué sucedió, ¿sí? A veces los humanos nos matamos la cabecita, sobre todo con el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo tal cosa? ¿Por qué si es que yo he hecho esto? ¿Por qué si es que yo he dado lo mejor? Te dice tranquilo, vas a esclarecer el enigma, vas a entender por qué han pasado ciertas cosas. Así que no te me desanimes, no te me apachurres porque vienen cosas buenas, vienen cosas maravillosas para ti y para esa persona especial, si es que lo tienes por ahí. Yo siento que cosas van a salir a la luz para bien de todos mis amigos de Piscis. Miren qué cosas. Aquí te dice esclarecerás el enigma y aquí te dice entenderás un misterio del alma. Yo veo que de verdad hay cosas que van a salir a la luz muy pronto. Quisieras que te quedaras en el resto de la lectura para veamos qué es lo que sale a la luz. Pero yo veo que aquí empiezan a salir cosas a la luz que te van a traer paz, tranquilidad y victoria. Bueno, vamos a comenzar con nuestra parte amorosa. Estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes, como un encuentro, una conversación, que los piensen, un mensaje a través de esta lectura. La A, la M, la Q puede ser la inicial del nombre o del apellido o de la forma como le digan. La A, la Q, la M, la L, la T y saquemos una última, la J. Entonces, pienso que con estas personas hay un mensaje, hay un vínculo importante. Vamos a ver qué se viene para la parte del amor, así que los invito a suscribirse y activar la campanita para que siempre estén en nuestros en vivo, donde puedes hacer tus preguntas gratis.
Esta primera parte, querido Piscis, es para los que están solteros, totalmente solteros. Es decir, que no piensan en nadie, no sienten nada por nadie, no salen con nadie. Me dice, llega una etapa de descubrimiento, ¿sí? Llega una etapa de descubrimiento, has sido perseverante en esto de tomarte tu tiempo, de hacer las cosas bien, de reconstruirte como persona. Si aún no lo has hecho, te lo está invitando a hacerlo, pero yo veo que algunos de mis Piscis sí están trabajando mucho en sí mismos. Veo que volvieron a hacer deporte, a la bici, a reconstruir su vida social, su vida laboral. Entonces te dice, avanza. Y si no has iniciado todo este proceso lindo de reconstruirte luego de una ruptura, te está diciendo avanza, inicia pero con constancia. ¿Sí? No es que inicies cambios positivos y luego los dejes a medias, ¿no? Sino que avances con constancia, siempre haciendo las cosas, siempre esforzándote por salir adelante. Por otro lado, me dice, es tiempo de enfocarte mucho en tu parte profesional, es tiempo de enfocarte mucho como en todo esto que vas a hacer, en todo esto que vas a reconstruirte a ti mismo como ser humano, como persona. Y me dice, llega una etapa en la cual cuando mires hacia atrás todas las dificultades que pasaste en tu plano sentimental y amoroso, hasta te vas a reír por haber sufrido por una persona o por haber sufrido por una circunstancia que no valía la pena. Así que sigue trabajando en ti, sigue recuperando tu paz, tu tranquilidad, tu individualidad como persona, como ser humano, que cosas mejores llegarán. No veo que se acerque una relación como tal en este momento, así a futuro cercano, en estas semanas que vienen, pero qué bonito y qué bueno que trabajes en ti. Vamos a ver qué viene para la parte sentimental de todos aquellos Piscis que están en una conexión con alguien. Puede ser que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que sea el crush, el novio, el amante, el esposo, la ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ok. Y quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas tu nombre junto al de esa persona. Bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima para esta conexión? Y nuestra última fila nos habla sobre qué te aconseja el tarot al respecto. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. Me dice en este momento qué siente esta personita por ti. Veamos qué signos nos acompañan el día de hoy. Veo que están saliendo con personas de signo Cáncer, Leo, Virgo. Ok, bueno, ¿qué siente esta persona? Bueno, yo siento que es alguien que ahora llega con una actitud totalmente diferente a la que le podíamos percibir en días pasados. Y yo veo que definitivamente esta persona, cuyas iniciales pueden ser A, M, Q, L, T o J, llega como muy transformado. No sé qué fue lo que pasó, Piscis, no sé qué cambio hubo en ti, en la relación, o si fue que por allá afuera se estrelló, pero yo veo un cambio de actitud favorable hacia ti. Yo veo que esta persona definitivamente llega para entregar, llega para buscar. Veamos qué está pensando. Esta persona piensa en la soledad. Y miren que esta carta es muy diferente al ermitaño, porque mientras el ermitaño es alguien que disfruta su soledad y lo ve como una oportunidad de autorreflexión, esta carta de la soledad me dice, pienso en cuando estaba con Piscis o cuando estoy bien con Piscis, porque ahora me hace falta. ¿Sí? No creas que tu ausencia no le duele, tu ausencia le duele y lo marca la carta de la soledad, que como te digo, es una carta muy diferente a la carta del ermitaño. ¿Qué piensa o qué quiere hacer esta persona? Tomar una decisión final. Mira que aquí te marca este juicio y el juicio me habla de determinaciones, de alguien que ya no quiere un punto medio, de alguien que ya no quiere como estar en esta incertidumbre sobre realmente qué es lo que somos,
sino que veo que es una persona que ya quiere sentar cabeza, saber hacia dónde va toda esta conexión contigo y poder darle como una buena resolución a toda esta situación a tu lado. Veo que es alguien que quiere construir. Siento que algunas de las parejas se van a reconciliar y pronto llega quizá un bebé. También me puede hablar de que algunos de ustedes tienen hijos, pero yo aquí veo dos cartas que me representan la familia y me dice pensar en ustedes como familia, construirse en ustedes como familia les va a ayudar muchísimo. Yo veo que aquí pueden estar requiriendo para poder superar obstáculos, ayuda espiritual, puede ser oración o ayuda o consejería, terapia de pareja, apoyo de parte de sus amigos o de su familia. Porque yo veo que aquí hay parejas que tuvieron un proyecto de vida muy grande, quizá pues se rompió por muchas cosas, pero yo aquí veo una intención profunda de esta persona de recuperarte, de tomar una decisión ya definitiva y de pensar en ustedes dos como pareja. ¿Qué te recomienda? Me dice primero que todo que te dejes sorprender por las cosas buenas y que las cosas buenas que lleguen a tu vida las sientas merecedor. Te sientas merecedor de eso. También tienes que aprender a recibir porque siempre has estado en la posición de ser quien da, de ser quien entrega. Y me dice, mantente firme con la decisión que asumas, con la decisión que tomas. No es recomendable para esta pareja, ni para ninguna, que comiencen con esto de terminar y volver, terminar y volver. Vamos a ver ¿qué nos clarifica nuestro otro tarot al respecto de esta situación? ¿Ok? Por ahora yo veo decisiones fuertes que se acercan en la vida. Distancias que duelen, me marca este 9 de espadas, distancias que duelen. Y una relación que ahora tiene que volverse constante. Aquí también me aparece el signo Libra y esto me habla de mucho equilibrio, ¿sí? De relaciones que tienen que volverse constantes y equilibradas. Eso les marca de manera muy fuerte. Vamos a sacar una última carta y me dice alguien que te piensa mucho y te desea, ¿sí? ¿Dónde está ese Aries que por ahí te está deseando tanto? Mucho fuego veo. Vamos a ver qué se acerca para la parte económica de todos mis Piscis. Para los que están sin trabajo, siento que viene un viaje, una mudanza o un traslado a alguna ciudad o alguien de lejos que te va a hablar para proponerte un trabajo. Te conviene muchísimo. Si has estado pensando en cambiarte de ciudad para mejorar esa situación económica estancada, te dice el universo tienes luz verde porque te irá mejor en otro lugar. Para todos aquellos que tienen un negocio o un empleo, miren que sale la carta del renacimiento. Quizá proyectos que estaban estancados, ventas que estaban muertas, situaciones de verdad en su trabajo que parecía que ya no tenían solución, comienzan a tener mejoría y eso me encanta. Bueno, a ti que llegaste hasta el final, ay, me olvidé de su número de la suerte el 23, y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y cuáles son nuestros requisitos. Te cuento en este momento, como tal, que nuestro primer premio es una lectura privada que se sortea cada semana. También estar en nuestros en vivo, en los cuales respondemos preguntas gratis. Y también te invitamos a estar cumpliendo nuestros requisitos, que son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video y escribir amarillo en los comentarios. Recuerden dejar sus peticiones de oración y en los comentarios y también seguirnos en nuestros otros dos canales. Es importante porque los en vivo pueden ser en este canal Alelia Astral o en nuestros otros dos canales. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.